Ya estamos con Sergio Rulicki al aire. Hola Sergio, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes para usted. Bueno, más o menos la gente sabe, cuando uno habla del término comunicación no verbal, a qué se refiere, pero usted que es un experto en la materia, ¿cómo podría definirlo para que lo entiendan nuestros oyentes? Bueno, vos fíjense que el término mismo comunicación no verbal tiene una definición negativa, es decir, se define como la comunicación que no es verbal, y eso ocurre así porque el universo de la comunicación no verbal es tan amplio que es muy difícil reducirlo a una definición de pocas palabras. Podemos decir que la comunicación no verbal incluye todos aquellos mensajes que son transmitidos a través de canales diferentes a los de las palabras, y ahí incluimos la expresión facial de las emociones, los gestos con las manos, las posturas, los cambios, por supuesto, que existen entre una postura y otra, la paralingüística, es decir, todos los aspectos de la emisión verbal que no están relacionados con el significado de las palabras, cuestiones tales como la apariencia física, los estereotipos, incluso la comunicación a través de los olores o del espacio o el uso del tiempo, todo eso es parte de la comunicación no verbal. ¿Y en qué áreas específicas se puede aplicar esto de la comunicación no verbal? Bueno, la comunicación no verbal, si hacemos un poco de historia, surge, el primer libro científico sobre el tema es de 1872 y lo escribió nada más y nada menos que Charles Darwin, y se llamó La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Después hay realmente un espacio de tiempo en el que no ocurre prácticamente nada, hasta que en 1942 aparece una tesis doctoral que tuvo el título de Gestos y Medio Ambiente, Gestures and Environment, fue escrita en inglés, pero en la Universidad de Columbia, fue hecha en la Universidad de Columbia, y fue escrita en inglés, como decía, pero fue escrita por un argentino, el doctor David Efron. Así que podemos decir que el inicio de la comunicación no verbal en términos científicos contemporáneos se debe a un argentino. Repito el nombre, el doctor David Efron, egresado de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Ahora, a partir de esos primeros, de estos primeros trabajos, se empezó a desarrollar en la década del 50 y luego en la década del 60 toda una serie de estudios que desembocaron en la actualidad en una serie de aplicaciones, la principal de las cuales, vamos a mencionar, tiene que ver con la seguridad. Esto se aplica por todos los organismos de seguridad en Norteamérica, por ejemplo, estamos hablando de todas las agencias, la CIA, el FBI, en el interrogatorio por la policía de Nueva York, por la policía aduanera, aeroportuaria, en fin, las fuerzas de seguridad lo utilizan en Estados Unidos para analizar a sospechosos de haber cometido un crimen en las entrevistas o otro tipo de sospechosos. Esa es una de las principales áreas de aplicación que más se han desarrollado. Pero tenemos la animación computarizada, digamos, en la otra cara de lo que más se ha desarrollado. Y en este sentido, cabe mencionar que a partir de la primer Toy Story, que si no me equivoco es del año 97, comenzó a aplicarse los desarrollos que el doctor Paul Ekman continuó de la obra de Darwin, en el sentido de trazar el atlas emocional del rostro humano. Sergio. Al haber encontrado qué músculos se mueven cuando una persona experimenta una emoción determinada o una fusión de emociones, a partir de haber encontrado exactamente qué combinación de movimientos se producen espontáneamente y cuál es la imagen de esos movimientos musculares, luego eso fue pasado a la animación para el desarrollo de películas, como les decía, desde Toy Story para acá, Madagascar, Shrek, todas esas están basadas en programas que le indican al dibujante
intérprete, el animador, qué expresión exacta poner en el rostro del personaje cuando el guión requiere una determinada emoción. Sergio, ¿qué tal? Te saluda Florencia Martínez, ¿cómo andás? Hola, Florencia. Te hago una pregunta con respecto a las personas que se entrenan, por ejemplo, vos lo ves, yo te he visto varias entrevistas que te hicieron, lo ves a Obama, ¿sí? Con su sonrisa de líder, su sonrisa radiante. Y eso todo, que está entrenado y está fabricado, tiene asesores de imagen, coaching. ¿Hay forma de detectar cuando la persona, digamos, tiene todo este entrenamiento detrás? Sí, por supuesto, porque hay una diferencia importante entre, en realidad, diferentes tipos de entrenamiento y la naturalidad o la espontaneidad de alguien. Es posible distinguir entre las expresiones que son genuinas y las expresiones que son forzadas o que son producto de un entrenamiento, cuando detrás de esa expresividad no hay una intención coherente que la acompañe. Es decir, si una persona quiere sonreír, digamos en este caso un político, simplemente para agradar, pero es una persona desagradable, es muy difícil que produzca, yo diría que es prácticamente imposible, el tipo de sonrisa que puede producir una persona, un político, ya que estamos hablando de políticos, con entrenamiento o sin entrenamiento, cuando es una persona agradable. En el caso de Obama, yo estoy convencido de que es una persona sumamente agradable. Además, no se trata solo de cuando él llega a la política y llega a la presidencia, sino de haberlo estudiado de mucho antes, de ver las fotos de él cuando era joven, cuando era un adolescente e incluso cuando era un niño, y podemos ver exactamente el mismo tipo de sonrisa que luego, a través de la cual pudo transmitir confianza, optimismo y una capacidad para el liderazgo que lo ha caracterizado. Sergio, Alejandra Leikis te pregunta. Hola, Alejandra. Sí, ¿qué tal? Yo te quería consultar acerca de si la comunicación verbal varía, o si varía mucho, digamos, o si varía en sí, entre hombres y mujeres, y si cambia a lo largo de los años, que bueno, eso me parece que sí. Bien, cuando hablamos del aspecto de la expresión facial de las emociones básicas, y si hablamos de emociones básicas, hablamos de sorpresa, alegría, tristeza, temor, ira, asco y desprecio. Esas son, si no me olvidé ninguna de las 7 básicas, creo que las dije todas. Bien, cuando hablamos de esas 7 emociones básicas, hablamos de emociones que comparte toda la humanidad, independientemente de la cultura, e independientemente del género de la persona, e independientemente de la edad de la persona. De hecho, por tratarse de emociones básicas, estas son llamadas así básicas, porque dependen de un programa genético para su desencadenamiento, o sea, están instaladas en el ser humano por la evolución de la especie. Ahora bien, eso es universal. Lo que existe no es puede haber una diferencia de género, pero esa diferencia de género es cultural. O sea, cada cultura va a implicar que los hombres y las mujeres se comporten de una manera diferente para precisamente llamar la atención sobre su sexo, es decir, sobre un rasgo cultural de ese lugar. Sobre su género, mejor dicho, sí. Claro. Y volviendo a este tema de lo cultural, ¿no? Como para ya ir cerrando. Perdón, iba a decir algo más. Sí. Sin embargo, es cierto que hay algunas diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer que hacen, por ejemplo, que la mujer tenga un cuerpo más flexible que el hombre, y eso hace que sus movimientos sean más gráciles independientemente de la cultura. O sea, que la mujer tienda a realizar más gestos curvilíneos, digamos, más gestos ondulantes, mejor dicho, y el hombre haga gestos más rígidos. Claro. Y como para ya ir cerrando, te quiero consultar... ¿Allá está? Bueno, como para ya ir cerrando, te quiero consultar, volviendo a lo cultural, ¿por qué vos creés que el argentino, que es tan gestual, gestivo, que todo el tiempo mueve las manos, o mismo muchas veces se nos dice que somos mal hablados y que hacemos muchos gestos mal hablados y mal gestuados, digamos, ¿por qué crees que el argentino es así?
basa de movimientos corporales uno puede hablar de estilos culturales y entonces encontrar personas pertenecientes o grupos pertenecientes a distintas culturas que se caracterizan o que uno puede representar como practicantes de un estilo, como Claro. ya he dicho, de comunicación no verbal que es idiosincrásico, o sea que es parte particular de esa cultura. Son tradiciones muy antiguas. En nuestro caso, nosotros tenemos una comunicación no verbal, un estilo que arraiga en el Mediterráneo, o sea, somos una cultura Claro, muy latina. parecidos a los italianos. Exactamente, de hecho incluso la forma en que hablamos español es, o mejor dicho, la forma en que hablamos castellano, Sí. que sería la manera correcta de decirlo, es con acento italiano. Nosotros hablamos castellano con acento italiano porque la influencia italiana es muy fuerte y el estilo italiano, que se remonta a la época del Imperio Romano, hay muchas cosas que se mantienen desde aquel momento también, es algo que no se va transformando pero no se pierde. Bien, es una tradición, digámoslo, muy elocuente o incluso por momentos exagerada en cuanto a la ampulosidad de los movimientos. Claro, sí. Y esa es la principal influencia que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por todo lo que nos has brindado sobre el tema y por tu información sobre esto de la comunicación no verbal. Nos has aclarado muchas dudas. Sí. Bueno, me alegro, un saludo para todos y hasta cualquier momento que ustedes Le mandamos un quieran saludo saber muy más grande, de Sergio. esta ciencia. Dale, muchísimas gracias por su tiempo, Sergio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.